Y ahí en el verso 22, ya algunos sueñan Gálatas, ¿verdad? Gálatas. El próximo niño que tenga le van a poner Gálatas. En cambio, a diferencia del fruto de la carne, en cambio el fruto del Espíritu es amor. Y de ahí empieza todo, todo lo bueno. Y estamos llegando a la palabra fe. El fruto del Espíritu es fe. Y también se puede traducir esta palabra con el término fidelidad. Así que en este texto que estamos viendo aquí lo podemos traducir como fidelidad. La fidelidad, hermanos, es algo que nos viene de Dios. La fidelidad es algo que Dios da como todo lo que Dios da. Dios da en abundancia. Si Él da gozo en abundancia. Abundancia. No es como aquel padre, ¿verdad?, que llegó el hijo porque necesitaba comprar libros y le dice: padre, dame $50. Necesitaba comprar libros. Usted sabe que los libros cuestan. Ya en el colegio hay libros de $150, ¿verdad? Uno. Y que al siguiente año ya no sirve porque ya el maestro inteligente cambió de libro. Pero le pidió $50 y el padre, son de esos padres bondadosos, y le dice: $40. ¿Para qué quieres $30? Si con $20 te alcanza. Anda, toma 10 y dale 5 a tu hermano. Ok, está bien. Entonces terminó recibiendo 5 y se fue contento. Dios no es así. Y como tenemos el mismo ADN de Dios espiritual, como fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y como en Cristo recobramos esa imagen y semejanza que perdimos en Adán, porque en Adán todos fuimos reprobados, en Adán todos morimos, en Adán todos nos rebelamos. Pero en Cristo todos hemos sido vivificados, todos hemos sido reconciliados, todos hemos sido acercados en Cristo. Así que en Cristo, hermanos, hay un fruto diferente. Y hoy estamos hablando de la fe o de la fidelidad, traduciéndolo aquí en el texto leído como fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Fidelidad podríamos decir que es conducirse, porque es algo que hacemos, no solamente que tenemos dentro. Es conducirse como una persona leal y de confianza. Así en palabras simples, es conducirnos. Así es una persona fiel. Es una persona que se conduce, que sus pasos, que su conducta, que lo que hace es leal y de confiar. Leyendo a John MacArthur en la nota que puso acerca de este verso y de la palabra fe o fidelidad, voy a leer textualmente lo que escribe ahí John MacArthur en su comentario. Dice así: la fidelidad es una convicción firme que produce el reconocimiento total de la verdad que se ha expresado o revelado, a tal grado que una persona viva conforme a lo que fue dicho. Yo le agregué un poquito ahí, le voy a mandar una nota a MacArthur. Le puse: la fidelidad es una convicción firme que produce, esa convicción produce en aquel que la obtiene, aquel que la tiene, produce un reconocimiento total de la verdad dicha. Un reconocimiento total del poder y de la sabiduría que se ha expresado o se ha revelado. A tal grado que una persona empiece a vivir, esté viviendo conforme a lo que fue dicho. En este caso, conforme a lo que fue dicho por Dios.
Y estamos entrando a tema. Esto es fidelidad. Que cuando escuchamos el mensaje de Dios, cuando escuchamos el mandamiento de Dios, lo creo y lo acepto como la única verdad. Y a veces cuando venimos a una iglesia, empezamos a tener hambre de Dios. Es cuando llegamos a un restaurante que no conocemos, con comidas extrañas, con hombres que no nos suenan, como aquel hombre que está pidiendo, ¿verdad? No sabe nada de español y escuchó que alguien pidió por el baño. Y luego también él pide el baño, ¿verdad? No entiende. No entiende. Se confunde y se equivoca. Lo que quiero decir es que a veces venimos y escuchamos cosas y escuchamos testimonios como hoy, hermosos, pero que a veces no entendemos. Y que al entenderlos, a veces creemos que eso es imposible para mí. Es imposible que yo piense así, es imposible que yo crea así, es imposible que yo sienta lo que ellos están diciendo, es imposible vivir de esa manera, de ese estándar de la cual se está oyendo, que se está viviendo, es imposible que yo cumpla el reto que se me está expresando, pero déjame decirte que en Cristo todo es posible. Amén. Para ti y para mí, fuera de Él no es posible. Es imposible para todos. Pero cuando entramos a una relación y entramos a escuchar el mensaje de Dios, la verdad revelada a nosotros, y empezamos a creerla, y empezamos a vivirla, y empezamos a tratar de hacer como Dios dice, porque Dios es más sabio que yo, y es más poderoso que yo, y tiene más vida que yo, y Él es eterno a diferencia del resto del universo que tuvo un principio, y Él está en todo lugar del resto del universo que solamente se encuentra en un solo sitio. Hasta el diablo en un solo sitio se encuentra, y espero que no aquí. Entonces, ¿cómo me atrevo a pensar que yo soy más sabio, o soy más poderoso, o tengo mejores juicios o razonamientos, o tengo unas mejores ideas y tengo una mejor forma de dirigir mi vida que Dios? Y entonces me encuentro como ser humano siendo una persona sin fe y por lo tanto infiel. Es como el que toca una pieza, una maravillosa pieza musical, y no toca lo que él quiere, ni como él quiere, ni cuando él quiere, sino que empieza a tocar la misma melodía en el mismo tiempo, con la misma fuerza, con la misma cadencia, con el mismo ritmo, con el mismo sentimiento que el otro. Y nos encontramos en una hermosa armonía. No como el último canto, ¿verdad? Que cuando uno iba aquí, el otro iba allá, y el otro iba a la mitad del camino, y el otro nunca empezó porque no sabías entrar con él o entrar con él o con el de enfrente. Y a veces así vivimos, fuera del maravilloso poder y control de Dios. Ser fieles en un mundo infiel es posible. Esa es la buena noticia. Es posible. Y hay un ejemplo en el libro de los Reyes que nos van a ayudar a entender. Cuando una persona confía en una palabra, en este caso en la palabra dicha por alguien con autoridad, por la palabra dicha con alguien con poder, por la palabra dicha por Dios mismo, según la voluntad expresada de Dios. Y nos vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 1,
Y aquí hay una larga lectura que yo le invito, de verdad le invito que cuando vaya a su casa lo lea, porque es muy interesante esta historia. La historia de alguien que quiso ser rey sin el consentimiento y sin la voluntad de Dios. Capítulo 1 de Reyes, de Primero de Reyes. Voy a leer del 28, voy a leer rapidito, así que me sigue rápido o me pone atención hasta el versículo 37. Y dice así, la historia es muy hermosa desde el verso 1, lean en su casa. Verso 28. Al oír esto, el rey David ordenó, llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y postrándose rostro en tierra exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor el rey David. Hasta ahí leamos. Y a través de este pasaje hermoso del capítulo 1 de Primero de Reyes, podemos aprender en un grado muy interesante, muy fuerte, lo que significa, lo que es la fidelidad. Aquí se trata de un personaje no muy conocido de la Biblia, Benaía. ¿Lo habían oído? Y el nombre de su papá, o pues menos, Joiada, o Joiada. Y cuando David era viejo y su muerte se acercaba, era muy avanzado, ya él no estaba siendo tan firme en su reinado, ya no lo podía atender porque era muy anciano. Tan anciano era que ya no lo calentaba ni las cobijas. Así que ustedes van a encontrar una historia de que tuvieron que conseguirle a alguien que durmiera con él para que pudiera tener calor. Pero esa es otra historia. Cuando él estaba a punto de morir, porque murió al poco tiempo de que sucedió esto, él quiso nombrar a su hijo Salomón como rey, porque esa era la voluntad de Dios, que gobernara Salomón. Y ese era el deseo de David, y esa había sido la promesa que le había dado David a la madre de Salomón. Pero resulta que se había levantado alguien más, su hijo Adonías, y cuando vio a su padre en ese estado de salud y de vejez, él se levantó por su propia cuenta para ser rey y empezó a formar su campaña proselitista, especialmente con sus hermanos y con algunos allegados, entre ellos los capitanes del ejército de David. Así que se empezó una campaña negativa, una campaña sucia, y de repente los reúne para comer, para hacer fiesta, para planear y para que estuvieran con él. Así que hace comer, matar corderos y ovejas y animales, y se ponen en fiesta. Y cuando sucede esto, viene una respuesta de algunos personajes que Primero de Reyes presenta. Su hijo Adonías se adelantó e intentó
sin la aprobación de David y sin la voluntad de Dios, usurpar el trono, reclamando que él era el siguiente. Él tendría que ser el siguiente rey. Y cuando David escucha todo esto, porque lo ignoraba, tuvo que hacer planes para que de una manera rápida y clara coronar a su hijo Salomón. De los versos 28 al 35 que acabo de leer, leí hasta el 38, David dio las instrucciones a Betsabé, madre de Salomón. Se las dio a Sadoc, a Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y miren lo que decían esas instrucciones. Y cuando llegamos a los versos 36 y 37, que vamos a volver a leer, vea conmigo, vamos a encontrar ahí la respuesta de Benaía. Ver cómo respondió a la voluntad de David, a la voluntad expresa, explícita de David. ¿Cuál fue su respuesta? Y dice así, verso 36. Y dijo Benaía, que así sea. En otras palabras, que sea exactamente, no parcialmente, que sea así como tú, oh rey, lo dijiste. Que así lo confirme el Señor Dios de su majestad, que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerpo de aceite que estaba, de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! ¿Y qué pasó con Adonías? Si usted quiere leer lo que pasó después, se encuentra del verso 38 al 53. Nos referimos a las palabras y los hechos de Benaía. ¿Qué pensaba Benaía de lo que el rey deseaba? De lo que el rey estaba ordenando. En pocas palabras, lo que tenía Benaía con respecto a la palabra del rey David era fe. Pero esa fe estaba más atrás del rey. Él tenía fe en lo que dijo el Señor Dios. Porque esa palabra y ese deseo, esa voluntad de quién sería el sucesor de David, no era solo voluntad de David. De hecho, no era de él. Ahora era de él, pero era la voluntad de Dios. Y a través de David se estaba expresando la voluntad de nuestro Señor Dios. Y lo que hizo Benaía fue creer, fue confiar en esas palabras. Así que Benaía tenía una convicción muy firme sobre la autoridad que tenían las palabras de su rey. De verdad era palabra de rey. Cada palabra del rey, en ella confiaba Benaía. Y fue tan firme la fe que tenía en las palabras del rey y en las palabras de Dios, del Señor Dios, que le trajo una convicción total de que las palabras de David y la realidad, el momento real, la situación real, estaban en perfecta armonía. Lo que David deseaba, lo que David decía, lo que David ordenaba,
estaba tremendamente y completamente ligada con la realidad. Esto es práctico. Así que él sabía, Benaía, que la validez, que la veracidad de esas palabras de autoridad, porque estaba hablando ¿quién? El rey. Era la palabra del rey. Era la palabra de la máxima autoridad, importando poco que estuviese viejo, que estuviese enfermo, que estuviese a punto de morir. Era quien tenía la palabra de autoridad y quien en este caso tenía la veracidad. La verdad estaba en las palabras de David. El futuro verdadero para la nación estaban en las palabras del rey. Y entonces hubo tal convicción, tan firme en las palabras de David, que esas palabras tendrían consecuencias prácticas. Que esas palabras no solamente estaban ahí para escucharlas y para deleitarse en ellas y para meditar en ellas, sino que esas palabras le habían dado tal convicción que ahora lo que tenía que hacerse era ir y cumplir con esas palabras, es decir, que tenían consecuencias, repito, prácticas. Así que al compartir su convicción, al compartir su deseo, al compartir la verdad, que era lo mejor que podía suceder, que Salomón tomara el reino, entonces fueron inmediatamente y cumplieron con esas palabras al pie de la letra. Y no hicieron su propia versión o su propia interpretación de esas palabras. Podemos pues entonces sintetizar y decir que Benaía reconoció las palabras del Señor en las palabras del rey David. Lo que respaldaba las palabras de David era la voluntad de Dios. Amén. Así que Benaía las aceptó como la verdad y actuó conforme a esas palabras, porque así es como el ser humano actúa, conforme a lo que cree. Si usted y yo creemos la mitad de lo que Dios dice, entonces de una manera práctica solamente haremos la mitad de lo que Él dice. Si usted tiene la convicción de que lo que dice su padre o su madre solamente la verdad está bien, entonces a lo más que usted puede aspirar a cumplir de una manera práctica es con la mitad de lo que dice. Aquí no se trata pues de suprimir mi deseo de atender una orden, un mandato, una verdad, aunque yo no quiera, aunque yo no la crea, aunque yo desee lo contrario. No es como el niño que se pone quieto porque el padre o la madre ya lo amenazó, porque le dijo que era mejor quedarse quieto en este momento, porque podía suceder algo cortándole el pelo con esas tijeras y seguía moviendo. Y aquel niño rebelde dice: por fuera estoy quieto, pero por dentro brinco. En otras palabras, voy a hacerlo, pero yo no quiero, yo no lo deseo, yo no tengo la convicción, yo quisiera hacer otra cosa, yo quisiera que fuera rey Adonías, pero voy a hacer lo que tú dijiste, rey. Esa es la fidelidad que muchas veces nosotros vivimos. Una fidelidad aparente. Pero no es algo interior, no es convicción. Lo hago porque me dices, no porque creo que sea lo correcto. Lo hago porque me obligas, pero no porque yo quiera. Y los seres humanos podemos pensar otra cosa.
pensar que lo hacemos motivados por una razón correcta, y puede ser que no sea cierto, pero Dios lo sabe todo. El ejemplo que nos da Benaía es un ejemplo de fidelidad. Benaía fue perfectamente fiel, y no solamente él, también el profeta Natán, y también Betsabé, y también los demás. Pero resulta que en esta historia el que habla, el que responde a las palabras del rey fue ¿quién? Benaía. Así que no puedo decirles qué contestó Natán, porque antes tuvo la intervención Natán en la historia. Pero en este momento quien está respondiendo a la voluntad del Señor Dios expresada a través de la palabra del rey fue Benaía. Y Benaía nos da un total ejemplo, un maravilloso ejemplo de fidelidad. Es decir, fidelidad es no solo estar de acuerdo con una afirmación. ¿Verdad, hermano? Amén, hermano, amén. No es solamente estar de acuerdo con una afirmación, sino tener una convicción firme. No una convicción que a las 11:20 es una y a las 12:20 será otra. Y esta tarde en una plática, en un lugar, habrá una modificación de la convicción. Esa no es convicción firme. La convicción del domingo que cambia el lunes no es convicción firme. No es solamente estar de acuerdo con una afirmación, sino tener una convicción firme de que esa afirmación, que en este caso trajo Dios a través de su siervo, el rey David, y así encontramos aquí, hermanos, la voluntad explícita, la voluntad de Dios. Aquí la encontramos, qué es lo que quiere Dios para tu vida, qué Dios quiere para el resto del mundo, qué es lo que Dios quiere en tu presente, en tu futuro, qué es lo que Dios te dice y me dice. Claro que si yo soy ajeno a ella y no lo sé. Son como los chicos que van a hacer su examen, ¿verdad?, teórico para manejar. Y ellos tienen la idea de que todo lo que está aquí adentro se lo saben sin estudiarlo. Y van al examen y ¿qué cree que pasa? Lo reprueban. Claro que lo van a reprobar. Y si usted no conoce el mensaje de Dios, si usted no conoce la voluntad de Dios, si yo no conozco, si no me interesa saber, entonces estamos reprobando vez tras vez, tras vez, tras vez. Y cada vez que reprobamos, más costoso es. Esa afirmación que fue dada en este caso por el rey David es la plena realidad, que es la puritita verdad, como decimos. Esta palabra es exactamente la verdad. No hay que quitarle esta palabra, no hay que ponerle a esta palabra. Es totalmente veraz. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es tener una firme convicción de que esa afirmación es la plena realidad, y una cosa más que es lo que a veces batallamos, y también de aceptar las consecuencias que van a venir para uno mismo. Aceptar las consecuencias, que cuando se cumpla lo que Dios quiere, habrá consecuencias. Y esas consecuencias me involucran y las acepto. Que ahora la consecuencia de la afirmación de Dios va a ser que yo debo de reunirme regularmente. Entonces acepto la consecuencia de que ahora, por la convicción y por el deseo de Dios expresado en su palabra, ahora tendré que tener una palabra no agria, sino una palabra de amor, una palabra de gratitud. Entonces cuando hable con mi esposa voy a tener que dejar
la forma de hablarle y ahora tendré que hacerlo como Dios me pide. Hay una consecuencia y la acepto. Que entonces voy a tener que ir allá a mi casa y voy a tener que preparar los papeles y voy a tener que hablar con mi preparador de taxis y voy a decir fielmente lo que gané. Porque esa es la consecuencia. A obedecer el mandato, la voluntad de Dios. De que ahora lo que había que hacer es hacer paso a paso como David dijo, y tomar a Salomón y ungirlo rey en el lugar que David dijo, delante del pueblo, y luego hacerlo venir y sentarlo en el trono para que empiece a reinar fielmente a como el rey ordenó. Porque fidelidad parcial no es fidelidad. Vemos aquí, hermanos y amigos, que una persona confiable, porque qué importante es ser personas confiables. Una persona confiable respalda su palabra. Una persona confiable, cuando extiende un cheque, tiene fondos. Tiene fondos. Así es una persona confiable. Que lo que dice está respaldado. Ya cuando lo está diciendo, hay un respaldo. Esa es una persona confiable. En la Biblia hay que tomar en cuenta que tras las palabras o tras la palabra en la que creemos, siempre hay una persona completamente confiable. Tras la palabra que está aquí, hermanos, escrita, tras esta palabra, tras la expresión de la voluntad de la persona que nos dio esta palabra, detrás de esta palabra hay una persona confiable. Porque Dios es siempre confiable, porque Dios es siempre fiel. Su palabra jamás falla. Jamás. Y no hay excepciones. Oh, no, conmigo va a ser diferente porque yo soy especial. Ah, pero yo soy diferente al resto porque yo soy el mimado de Dios. Todos pueden llegar temprano, todos deben llegar temprano. Yo no. Yo no. Todos deben de ayudar. Yo no. Todos deben de amar a su pareja. Yo no. Todos deben de pagar impuestos. Amén, gloria a Dios, pero yo no. Tras la palabra que creemos de Dios, tras la palabra que Dios comparte con nosotros, que es veraz la palabra, porque viene de Dios, y Dios es siempre fiel. Su palabra jamás falla. Es decir, que para que nosotros seamos fieles, tiene que haber un respaldo. Para que nosotros podamos ser fieles a Dios, para que podamos ser fieles a la palabra de Dios, para que nosotros, ya de una manera práctica, para que podamos confiar en la palabra de una persona, que una persona nos dice, mira, mañana a esta hora voy a traerte lo que me has prestado. Mira, antes de las 11 ya estará el depósito de lo que me prestaste. No, que 11, a las 10. Pero si tú conoces a esa persona, dalo por hecho. Dalo por hecho que no va a ser así.
Cuando la persona te dice, mira, a la tarde antes de las 9 te hablo. Tú piensas allá, ¿de qué día dirá? Porque tú conoces a la persona y la persona no es confiable. No respalda lo que dice. Pero vemos a Dios. Y por eso, hermanos, a veces hay gente que no es fiel a nosotros. Porque lo que decimos no lo respalda nada. Para poder ser fieles entonces a Dios, el problema no es Dios. Para ser fieles a Dios requiere que conozcamos a Dios personalmente. Si lo conocemos personalmente, ¡wow! Nos va a dejar tan impactados que las palabras se quedan pequeñas a comparación de lo que Él es. Es como el hombre que dice, ¿verdad? Yo tengo un poquito de dinero por ahí, pero cuando ya lo vemos, ¡wow! Este no tiene poquito dinero. Está como aquel que presumió, ¿verdad? Se encontraron después de muchos años. Algunos no van a entender la historia, pero no se las digo, se las traduzco. Pero un hombre le dijo al compañero de la primaria que se encontró 30 años después, ¿qué has hecho de tu vida? Oh, yo soy abogado, tengo un bufete grande de abogados, controlo mi firma, controlo en muchos lugares, oficinas, tengo edificios de bufete, de mi bufete de abogados en todo el país. ¿Y como cuántas? 3 o 4. ¿Y tú qué has hecho de tu vida? Porque eras tan emprendedor y tan deseoso de triunfar. ¿Qué has hecho de tu vida? Yo puse una panadería, dijo. ¿Pero qué? Una panadería, has perdido tu tiempo. Bueno, pero dime dónde está, porque nosotros compramos pan seguido para nuestras juntas. A ver si te hacemos el favor de comprarte un poco de pan. Y le dijo, ¿cómo se llama tu panadería? Y aquellos que son mexicanos, sabemos. Le dijo, Bimbo. No sé, una panadería de por acá grande, ¿verdad? Bimbo. ¿Qué respalda nuestras palabras? Se requiere, hermanos, conocer personalmente, no de oídas. Cuando alguien te da un testimonio personal es una cosa, pero cuando una persona te da un testimonio de otra persona se diluye la confiabilidad, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, cuidado, porque algunos creen lo que les dice a alguien porque oyó, ahí donde andaba, oyó que una persona le decía a otra que había escuchado a su amiga decir de su padre, cuando su padre estaba en el trabajo, que escuchó hablar al marido de una mujer que escuchó claramente que... ¿Y sabe qué? Esta persona le cree. Le cree. Y ahí anda repitiendo como si lo hubiera visto. Cuidado, porque así escucho de vez en cuando a gente por aquí. No tan larga la historia, pero por ahí es cerca. Y le cree. ¿Por qué le cree? Porque conoce a su amiga o a su amigo. Confía en él. Pero resulta que toda la historia que le contó es poco confiable. Es poco confiable. Pero si conocemos personalmente a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, Dios mismo, no el rey David, no el hermano Juan, no el hermano Pablo, no Moisés, no nadie. Quien respalda la palabra dicha, quien respalda es Dios mismo, respalda su palabra. Dios mismo respalda su palabra. Tenemos que reconocer entonces que la manera en que entramos a una relación personal con el Señor es a través de la fe.
es a través de la fe. Es creyéndole a aquel que todo lo que dice lo respalda él mismo. Hay veces que tenemos que tener un testigo que respalde lo que decimos, ¿verdad? Porque no soy suficiente yo para respaldar lo que digo. Pero en cambio Dios respalda todo lo que dice. Y sería bueno confiar en Él. Bien haríamos en ser fiel a lo que Él dice. Esa fue la convicción de un hombre con fallas, como usted y yo. Pero aprendió a fallar cada día menos y a ser más fiel a la palabra de Dios. No es que hoy mismo usted tiene que ser total fiel y ya no cometer errores, porque eso es fuera de la realidad. Lo que usted y yo tenemos que hacer es hoy ser más fieles que ayer y mañana ser más fieles que hoy. Crecer en fidelidad. ¿Y cómo vamos a crecer? Conociéndole a Dios, conociendo su palabra y darnos cuenta que Dios es como Él dice, que cada palabra que Él dice es fiel, está bien respaldada, no por los hombres. Dios no necesita el respaldo del hombre, la respalda a Él. Creer de tal manera que aceptemos las consecuencias prácticas, que hagamos cumplir en nosotros su palabra. Y decir como ese hombre de errores, cuando Dios, Jesús, lo invitó a tirar la red, no del lado que él suponía y sabía, sino tirarla del otro lado, al otro extremo. Dios, yo sé tirar la red, y así somos de orgullosos. Lo acabo de hacer y no salió nada bueno. Yo soy experto en esto, es mi vida. Pero que no se haga como yo digo, que se haga exactamente como tú dices. ¿Sabes? Pedro pensaba que el otro extremo era mejor lugar para tirar la red, pero cuando escucha a Dios y confía en Él, le dice: pero que no se haga como yo digo, sino como tú dices. Y tiró la red porque aceptó las consecuencias, que ninguna palabra que Dios le dio se echó a perder, todas las recibió, porque así es la palabra de Dios. No es como estar viendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí me conviene, esto no. La palabra de Dios es fiel en su totalidad. Mañana, el otro domingo, vamos a aprender cómo es que la fidelidad de Dios se puede practicar en nuestra fidelidad personal, y ver cómo el mundo y la gente que nos rodea requiere de personas fieles. Y tú necesitas ser, tú puedes ser una persona totalmente confiable, porque practicas e imitas a Dios.